Cordial saludo. En esta exposición estaremos realizando el trabajo del componente práctico presentado a la tutora María del Carmen Garcés. En ese grupo estamos trabajando la compañera Marta Rocío, el compañero Juan Alberto y mi nombre Blanca Joana. Bueno. Como primer punto tenemos los nombres y la ubicación de la finca. La finca se llama El Colmenar, ubicada en Pradera Valle. El nombre del señor que nos atendió es Jaime. El nombre del dueño de la finca es el señor Carlos Alberto. Es una finca que se dedica al cultivo de frutales, en el cual nos enfocamos en el cultivo de guayaba y el cultivo de pepino. La fase en la cual se encuentra el pepino era la fase de floración. La edad del cultivo es de 33 días. Para la guayaba se encontraba en una fase de producción y sus años eran 4 años. Los datos de edafoclimáticos dados por el señor Jaime dice que la textura es franco-arcillosa, un pH de 5.5 a 7.5, su conductividad eléctrica es bajo y moderado, con una pendiente ondulada, nivel freático intermedio entre 3 a 10 metros, una altitud de 1080 metros sobre el nivel del mar, la temperatura 24 grados centígrados y una humedad relativa de 65%. La clasificación para los arbences encontrados en el pepino, bueno, en ese cultivo encontramos 7 arbences en total, que es la verdolaga, portulaca oleracea, cortadera, nombre científico Cortaderia celloana, coquito, Cyperus rotundus, pata de gallina, Eleucine indica, escoba amarga, Parthenium, siempre viva, Comelina difusa, el bledo, Amaranthus, campanilla, ya para el cultivo de guayaba, que se encontraron 12 arbences en total, campanilla, hipomea, cadillo, tridas procumbens, marihuano macho, Parthenium, histeroporus, escoba, sida acuta, pasto Johnson, sorghum japelense, pasto cola de zorra, Chisachirium microstachium, pata de gallina, Eleucine indica, marihuano macho, Parthenium, ya lo hemos dicho, cortadera, Cyperus odorantus, estrellita blanca, Rinchospora colorata, hierba de caballo, Equesitum arbense, el frijolillo, Desmanthus virgatus. Una vez iniciado la evaluación de arbense en el cultivo de pepino de ciclo corto, se obtuvieron 10 muestras con un marco de PVC de 0.5 metros por 0.5 metros, en total 0.25 metros cuadrados cada una de las muestras, donde se identificó una predominancia en cuanto al porcentaje de cobertura y porcentaje de frecuencia de las arbences. En el caso del porcentaje de cobertura, encontramos la verdolaga portulaga con un 19%. Otra que predomina bastante por cobertura es el coquito, Cyperus, y lo sigue la cortadera con el 24%. Son las 3 arbences más predominantes en cuanto a cobertura. En cuanto al porcentaje de frecuencia, tenemos predominante la verdolaga con 19.4%, el coquito con 22.6% y la cortadera nuevamente también con el 19.4%. Eso para el cultivo del pepino de ciclo corto. Para el cultivo perenne de la guayaba, se encontraron respecto a cobertura, las 3 arbences más incidentes estaba la escoba con el 11%, el coquito con el 13% y con el 50% la cortadera. Porcentajes de frecuencia como tal, hay 3 predominantes, la cortadera con el 12.5, otra con el 12.5 la pata de gallina y la verdolaga también con 12.5% de frecuencia. Bueno, las especies más identificadas en los dos cultivos transitorio y perenne, se realizó una revisión de la literatura en características biológicas y ecológicas. Las más predominantes para los dos cultivos está la verdolaga. La verdolaga es una planta suculenta de crecimiento rastrero que puede alcanzar 50 centímetros de altura, con hojas carnosas y ovuladas, dispuestas alternativamente largas. Los tallos, ella es una arbense que a su vez es buena, ya que no permite que se erosione al momento que está cubierta. El siguiente, más predominante, tenemos el coquito.
En las características ecológicas, el coquito es una planta perenne monocotiledonia, exhibe una altura entre 10 y 50 centímetros, sus tallos adoptan una forma triangular, mientras que las hojas se agrupan en tríos sin presentar liguas. Además, adaptan muy buenas características en diferentes cultivos intensos, así como áreas adyacentes o caminos, compiten con las plantas cultivadas por agua, luz, nutrientes y espacios. La siguiente, más predominante, tenemos la cortadera. Las características biológicas y psicológicas. La cortadera es una planta herbácea perenne con grandes hojas en forma de cintas, largas, inflorescentes, plumosas. Se esparce sus semillas con el viento. La cortadera es una planta invasora que puede desplazarse con floración autótoma en las áreas. Según la literatura, el periodo crítico del pepino para el control de arbences es un componente clave en la estrategia del manejo integrado que proporciona a los agricultores el conocimiento en cuanto a controlar que son perjudiciales para el rendimiento del cultivo. El periodo crítico de competencia de las arbences del pepino se presenta desde el día 1 a transcursivamente 10 que inicia y es emergente de las plantas hasta los 45 días que finaliza la floración. Para el periodo crítico del cultivo de guayaba tenemos con su literatura para el cultivo está presente desde la planta, desde los primeros días hasta el mes 12 que establece el cultivo crucial. Continuamos entonces. El punto 4 nos indica que debemos realizar una propuesta de manejo integrado de las arbences en base a la literatura. Entonces tenemos, según Espinosa, encontramos que para el cultivo de pepino tenemos que realizar una buena preparación del terreno. Eso se realiza obviamente antes de la siembra. Debe realizarse, de hierbas, se puede hacer aporques, se puede voltear el suelo y esto permite de que la maleza, la semilla de la maleza no pueda, después de cierta profundidad, ella no va a nacer, a crecer. También podemos darle un manejo preemergente con productos agroquímicos selectivos. Y esto nos va a permitir que la maleza no salga en un periodo máximo de 30 días. Encontramos un control cultural, es las prácticas culturales que minimizan la competencia de arbences con la siembra densa del pepino o del cultivo que esté presente. Para reducir el crecimiento de maleza se implementa de riego por goteo. El control químico, pues ya habíamos hablado, es de trabajar con agroquímicos, como su nombre lo indica, valga la redundancia. Son herbicidas, los cuales pues pueden ser selectivos, que permiten un control de cierta cantidad de malezas, que abarcan una cantidad de malezas y no van a afectar el cultivo como tal. Y por último, pues podemos realizar un monitoreo constante. Bueno, en cuanto a la propuesta de manejo integrado para el cultivo de la guayaba, en la hacienda del Colmenar, este cultivo pues, es un cultivo perenne, donde pues, normalmente en la hacienda El Colmenar encontramos una incidencia bastante de la Portulaga oleracea, de la Cyperus rotundus y de la Cyperus odoratus, que han sido como las especies identificadas predominantes. De acuerdo y basándonos en el artículo de control biológico de especies de arbences en plantaciones de guayaba, mediante el uso de coberturas vivas de leguminosas por Alejandro Negrín y otros autores, donde nos enseñan un ensayo que realizaron en un cultivo de guayaba durante 4 años, donde pudieron identificar un manejo exitoso con control de arbences mediante la siembra de leguminosas. Básicamente, esa práctica de control consta de los siguientes pasos. Uno, que es la selección de las leguminosas. Se recomienda el uso de leguminosas dicotiledóneas, pues generando cobertura viva, dependiendo pues de la capacidad que tengan de cobertura de arbences, especialmente la clase dicotiledónea es una de las que
mayor controla pues el control de las leguminosas. El otro paso es, luego de seleccionar la leguminosa, que sea dicotiledónea, se debe establecer coberturas vivas mediante la siembra de leguminosas. Normalmente pues recomiendan una densidad de 6 kilos por hectárea. Eso se debe hacer antes de la siembra del cultivo de la guayaba. Entonces, inicialmente se debe preparar el terreno con una labranza mínima, puede ser usando un arado de tándem para soltar el suelo para que la semilla de la leguminosa pueda emerger fácilmente y cubrir el terreno antes de la siembra de la guayaba. Luego, posteriormente, hacer un monitoreo y control de las arbences, donde luego de plantado la guayaba y se identifiquen de pronto proliferaciones de algún tipo de arbences aleatorio y significado, se debe hacer un control manual dependiendo pues de la severidad o el porcentaje de cobertura. Se debe hacer un control manual como un chapeo con machete o con guadaña o posteriormente algún DCP en el caso de que sea cortadera, arrancado de raíz, para facilitar de que la leguminosa cubra esos espacios donde la arbenza está proliferando. Luego de establecido esto y los controles, hay que tener una integración con las prácticas culturales, como lo son el riego por goteo y la fertilización balanceada. El riego por goteo lo que nos permite es suministrarle a la planta, que en este caso es la guayaba, el requerimiento hídrico que necesita para su normal desarrollo y funcionamiento fisiológico, a que la fertilización balanceada directamente a la planta pues permite que no beneficiemos las arbences. Y por último, una evaluación de resultados y ajuste. Hay que estar haciendo seguimiento constante al control con las leguminosas, identificando de pronto problemas de cobertura con arbences y haciendo control manual. Básicamente eso es un manejo alternativo.